Bien, luego de haber trabajado todo este momento criticando, enjuiciando, aprendiendo un poco sobre estas experiencias, vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos aprendido. Para empezar, hemos visto a Sir Ken Robinson explicándonos acerca del reto de superar la estandarización. Es cierto, es difícil, sobre todo cuando tenemos un ministerio que nos exige eh, bastante documentación para sustentar toda nuestra acción educativa. Pero lo que él creo que nos está pidiendo a todos los profesores es poder ver las potencialidades del alumno detrás de su realidad, detrás de una realidad tal vez muchas veces aparente. Entonces, es un trabajo, como él mismo dice, que no se da en ninguna oficina del gobierno, se da en el aula y es donde los docentes debemos aprender a desarrollar la creatividad, el poder de decisión del mismo alumno en descubrir, como luego se hace en Finlandia, de descubrir sus propios intereses, sus propias exigencias elementales y trabajar con ellas. Creo que esa es la mirada, obviamente utilizando términos de nuestro curso, que hace Ken Robinson y el reto que pone en nuestras manos. Es un reto muy grande y que requiere precisamente esta formación. Si no, igual nos mecanizaríamos. Haríamos simplemente un Ken Robinson, dame tu manual para poder trabajar. Y así no se puede. También hemos trabajado ya nuestro punto crítico viendo esta afirmación de Solzhenitsyn. No conozco sus respuestas. Los tutores virtuales las revisarán. Pero digamos que la afirmación de Solzhenitsyn de que el hombre se ha puesto a la meta de conquistar el mundo, pero entre tanto pierde su alma, es muy cierta, ¿no? Justo él vuelve a decir que eso que es llamado humanismo, pero que se debería llamar antropocentrismo irreligioso, no puede proporcionarle respuestas a las preguntas más esenciales de nuestra vida. Hemos llegado a un caos intelectual. Solzhenitsyn, un escritor ruso, Alexander Solzhenitsyn, pues denuncia esto, ¿no? Con la excusa de centrarse en la persona, al final se han olvidado de la realidad última, de las preguntas últimas del hombre, y sobre todo de los pequeños, que son los que más exigen esto, un sentido al mundo, un sentido a lo que están haciendo, que es lo que se denuncia muchas veces, incluso en el documental que hemos visto, donde solamente el único sentido es aprobar, mientras que en el otro, en Finlandia, el sentido lo da el mismo alumno a su aprendizaje. ¿Se dan cuenta? En, a continuación, hemos visto pues las experiencias educativas finlandesas y sobre todo la escuela de Don Milani. ¿Por qué resalto la de Don Milani? Porque digamos, por su raíz religiosa, es aquella que revela más a fondo esta visión acerca de una razón mucho más grande, como dice el artículo, y también una mirada que le importa realmente al estudiante, ¿no? Por eso toda la experiencia de Don Milani nos enseña que incluso no es un colegio propiamente dicho, pero es una experiencia educativa que se interesa realmente en estos chicos, en estos jóvenes, enseñándoles idiomas, preocupándose por la forma de comunicación, porque como él dice, es la forma en la que van a entender el mundo y relacionarse con él. Esta mirada es distinta, ¿no? Se centra, es cierto, en un aspecto de la mente del estudiante, pero no por eso deja de ser una experiencia sumamente abierta a toda la realidad. Fíjense en las cartas que le escriben los estudiantes cuando se van a visitar otros países. Es una actitud nada de mecánica. Y precisamente por esto es que Don Milani lo rescatan mucho en Italia, al punto que él nos recuerda lo que realmente debe ser la escuela y que esperamos que los directores ayuden a crear desde sus puestos de trabajo este clima. Él dice que si la escuela pierde a los muchachos más difíciles, ya no es más escuela. Es un hospital que se ocupa de los sanos y rechaza a los enfermos. Fíjense qué tan cierto es esto. Entonces, el trabajo no es solamente de los profesores, sino también de los directores que deben trabajar en unísono para crear este clima. Porque, como decía Ken Robinson, al final es un clima lo que tiene que propiciarse para que crezcan todas las potencialidades del estudiante. Hemos visto también el milagro finlandés con todos
tiene obviamente también un aspecto crítico. Si investigan podrán encontrar artículos donde dicen que no todo es tan maravilloso como a veces lo pintan, pero hay muchas cosas que rescatar. Por ejemplo, y es un ejemplo que está cundiendo en toda Europa. En este caso, vemos pues en Mejor que Finlandia una noticia que habla también del milagro educativo de Estonia. ¿Qué tienen en común? Y seguramente ya se habrán dado cuenta. ¿Qué tienen en común todas estas grandes iniciativas, estas grandes reformas educativas? Pues como acá vemos, he bajado la noticia y he capturado la pantalla. Fíjense lo que dice debajo del subtítulo El país de los números. Está en negrita incluso. La formación de los profesores se ha reorientado centrándose en prácticas más innovadoras y con un enfoque más centrado en el estudiante. Clave. Pero no solamente centrarse mecánicamente en el estudiante, es decir, voy a verlo, voy a ver cómo puedo ayudarlo, voy a buscar nuevas estrategias. No. Lo que nosotros estamos reclamando en este curso es cómo te acercas al estudiante si no conoces su propia naturaleza. El sentido no se puede acabar solamente en decirle, sí, es para que seas feliz, es para que te desarrolles, es para que... Son palabras, como sería a veces, gaseosas, que tienen que tomar concreción en el día a día, porque, como decía don Yusani también, la libertad se mueve día a día, y es ahí donde el profesor tiene que estar como una autoridad que guíe al estudiante en ese camino, ¿no? Por eso podemos resumir este modelo de acción educativa, primero diferenciándonos de algo. El modelo jerárquico, el modelo vertical, donde el director encabeza todo, seguido que ordena al maestro y el maestro al alumno y el alumno a, ¿no? El alumno más débil, entre comillas. Y es por eso que esta relación jerárquica y de poder es la que crea estos climas de bullying. Este no es un tema que hemos tratado, pero que está en el fondo de muchos problemas educativos actuales, y es que el modelo de la relación de poder se da desde estos entornos, ¿no? Donde a veces vemos que los maestros no tienen poder de decisión porque el padre pasa por encima de ellos, ¿no? Es quien paga el sueldo del profesor, por lo tanto no lo podemos votar, no podemos ir contra el padre de familia. Sobre todo esto sucede en colegios privados, pero el director más bien no tampoco podría aplastar al maestro con exigencias burocráticas. Es cierto, las hay, sí, nadie va a discutirlas, pero no puede hacer sentir que él es el poder sobre el maestro, ni el maestro va a tener que hacer sentir que él es el poder que domina al alumno para poder hacer un buen trabajo. No, un buen trabajo no justifica la aparición de la palabra poder. Lo que en cambio realmente convierte las relaciones en educación es cuando están dirigidas como en Finlandia, como en la experiencia de Don Milani, cuando el director tiene un mismo horizonte junto con el maestro y el alumno, cada uno desde su cargo, tratando de desarrollar lo mejor del alumno desde su propio cargo, el director creando el clima, verificando, entrando a las aulas, viendo que los maestros no estén desanimados, solucionando las excusas de trabajo frente a los problemas, que es muy natural que surjan, pero hay que solucionarlos. Todo lo que estoy diciendo no les es nuevo, vuelvo a decir, ya lo vimos en un video de la primera clase. El maestro que se convierte realmente en autoridad que guía, que estimula, que promueve la libertad del estudiante con nuevas experiencias, dándole propuestas para que trabaje, estudie y ahonde en la realidad a partir de cada curso. Y el alumno que tiene en vista qué cosa, su felicidad, pero no como un concepto gaseoso, sino a partir de sus exigencias que ha reconocido gracias al trabajo del maestro. Y en el fondo de todo esto está pues una apertura a la razón, con autoridad, estimulando la libertad. Esto, solamente como un ejemplo, podré decir que un director que tiene esta amplitud de razón va a encontrar varios caminos y decisiones para poder cambiar su trabajo, lo que le ha tocado, crear ese clima, palabra clave, clima educativo en el lugar donde le toca dirigir. El docente, con la razón y con autoridad, va a guiar, va a traer, va a poder dialogar y al punto que, con mucha suerte y mucho esfuerzo,
puede también convencer a los padres para que se unan a este trabajo. Por último, si el alumno ve promocionada, siempre puesta a reto su libertad, va a amar la escuela, porque tiene claro que esa dirección de la libertad, tal vez esas exigencias, esas, mira, no lo hagas así, esto es mejor, que le dicen los maestros, no es por una cuestión simplemente moral, es más bien una cuestión de sí, guiar su comportamiento, pero en ruta a la felicidad. Y fíjense que la felicidad está en el mismo horizonte de estos tres integrantes de una comunidad educativa. De esta forma, pues, realmente se hace comunidad. La filosofía, es cierto que etimológicamente puede ser amor a la sabiduría, pero la sabiduría tiene que hacerse, como lo vimos en unas sesiones, tiene que hacerse solidaria, porque de esta forma se comparte, crece, se estimula, y realmente así es como se convierte en una experiencia. Espero pues que el curso les haya ayudado a dar luz a estos conceptos muchas veces mal entendidos para poder trabajar mejor en nuestros colegios. La próxima sesión ya es el examen final. Vamos a trabajar por último para que se lo lleven a casa una lectura. Es cierto, adelanto ya, es el Papa Benedicto XVI, pero creo que realmente nos habla a todos. No creo. Realmente nos habla a todos los encargados de funciones educativas. Y va a ser un perfecto cierre para toda esta emergencia educativa que estamos viviendo en la actualidad, por esta sociedad líquida, por el desarrollo económico, que nos pone a los profesores a veces en aprietos. Pero, y sobre todo los directores que tenemos que dirigir el trabajo. Entonces, vamos adelante, muchas gracias por su atención y en la sexta sesión será una sesión de evaluación. Gracias.